Del Gurbag sasánida al gato de Rumi. Historia de una palabra irania. Del proto-iranio a las cortes medievales persas. Etimología y transmisión de Gorbe. 1. Introducción. El persa moderno gorbe o gorbe es el término común para el gato doméstico en el iranio contemporáneo. A primera vista, la palabra parece opaca. La estructura consonántica G, R, B no remite a ningún sonido animal ni a ningún grito de llamada, y no muestra afinidad con las raíces más extendidas en las lenguas vecinas. Sin embargo, una vez iniciada la reconstrucción etimológica, gorbe se revela como uno de los términos más antiguos y más arraigados en el indoeuropeo para designar el tipo de animal al que pertenece el gato, el pequeño predador salvaje peludo. Su historia conduce, a través del persa medio y el proto-iranio, hasta una raíz proto-indoeuropea compartida con el latín vulpes, es decir, la zorra, y el lituano vilpišis, es decir, el gato salvaje, un parentesco que ilumina no solo la lingüística comparada, sino también la historia cultural de la relación entre el hombre iranio y el felino. 2. El persa medio, Gurbag y Gurpak. Remontando en el tiempo, el persa medio, la forma del iranio en uso en el imperio sasánida, del siglo III al siglo VII después de Cristo, y conservado en textos maniqueos, zoroástricos y pahlaví, presenta dos variantes gráficas para el mismo término, Gurbag y Gurpak, cuya transcripción convencional en escritura pahlaví reproduce los tres radicales consonánticos de la raíz sin las vocales. La diferencia entre las dos formas, la terminación bak frente a la terminación pak, refleja la variación dialectal del sufijo diminutivo iranio aj y ak, uno de los elementos formativos más productivos del iranio medio, utilizado para crear nombres de animales, objetos y personas con un matiz familiar o descriptivo. La raíz común a las dos formas es gur o gurp, con una consonante labial, b o p, que forma parte de la propia raíz y no del sufijo. De particular interés para la historia semántica es el hecho de que los textos pahlavíes zoroástricos clasifiquen el Gurbag entre las especies del lobo, es decir, entre las criaturas salvajes y de naturaleza peligrosa. Esta clasificación confirma desde dentro de la tradición irania que la palabra pertenecía al campo semántico de los animales predadores salvajes, no al de los animales domésticos, una coherencia notable con la reconstrucción etimológica propuesta por la comparatística indoeuropea. La vocal U en la sílaba inicial gur es el reflejo en persa medio de una vocal silábica más antigua, la el silábica típica del proto-iranio y del proto-indoeuropeo, es decir, una R que funciona como núcleo vocálico de la sílaba. 3. La transmisión medieval. De Gurbag a Gorbe. La caída del imperio sasánida bajo la conquista árabe en el año 651 después de Cristo marcó un giro en la historia de la lengua irania, pero no interrumpió la transmisión del término. El persa medio continuó siendo usado en las comunidades zoroástricas para la escritura de los textos pahlavíes durante algunos siglos más, mientras que en la vida cotidiana y en la producción literaria emergía progresivamente el nuevo persa, escrito en caracteres árabes y enriquecido con un vasto estrato léxico de préstamos del árabe. En este proceso de transición, la forma Gurbag sufrió las transformaciones fonéticas regulares que caracterizan el paso del persa medio al nuevo persa. La más relevante es la evolución del sufijo aj. En el nuevo persa, el sufijo aj se convierte sistemáticamente en e. El mismo proceso que transforma azadak en azade, que significa libre, o danak en dane, que significa
semilla. Así Gurbak se convierte en Gurbe, con la vocal inicial U que se desplaza luego hacia O por un proceso de bajada y redondeamiento documentado en numerosos otros términos del iranio suroccidental. Gurbe se convierte en Gorbe. De particular significado histórico es la resistencia del término indígena frente a la llegada de los equivalentes árabes. El árabe clásico disponía de Kit y de Sinaur, este último de origen arameo, ambos bien atestados en la literatura islámica medieval. El primero penetró en algunas variedades persas orientales como término colateral, pero Gorbe mantuvo la primacía en el persa literario y coloquial, señal de un arraigo léxico profundo que la presión de la arabización no logró desplazar. Cuando el nuevo persa se consolidó como gran lengua literaria a partir de los siglos 9 a 10 después de Cristo, con los poetas de la tradición yorasánica como Rudaki y luego Ferdowsi, Gorbe estaba ya estabilizado en la forma que mantendría hasta nuestros días. Las variedades orientales conservan todavía la vocal Gurbe, más próxima a la forma del persa medio. El persa estándar de Teherán presenta en cambio Gorbe con la vocal redondeada, una bifurcación diatópica que refleja las distintas velocidades de evolución vocálica en las áreas suroccidental y nororiental del área irania. 4. Las atestaciones literarias medievales. La primera atestación literaria de datación segura se encuentra en los escritos del poeta y filósofo Nasiri Khusrau, 1004 a 1088 después de Cristo, originario de Jorasán y autor, entre otras obras, del diario de viaje, el relato de su largo periplo por el Medio Oriente hasta Egipto. En sus versos filosóficos, Gorbe aparece como un término completamente corriente, desprovisto de cualquier connotación técnica o de exotismo. Es evidentemente la palabra ordinaria para el gato en el persa del siglo XI. Las atestaciones posteriores abundan en la literatura clásica persa de los siglos XII a XV. En Sadi, en Rumi y en Hafez, el gato aparece como personaje de apólogos morales, emblema de astucia, de paciencia predatoria, de doblez, y la palabra Gorbe es invariablemente la empleada, sin variantes ni concurrentes significativos. 5. El proto-iranio. La raíz burpaka. La comparación sistemática entre las lenguas iranias antiguas y medias, avéstico, antiguo persa, sogdiano, bactriano, corasmio, permite reconstruir una forma proto-irania burpaka, donde burpa es la raíz nominal y ka es el sufijo diminutivo, idéntico en su función al persa medio age y aka. La secuencia proto-irania bur da regularmente gur en el persa medio y moderno, con la W inicial que se labializa en G en el iranio suroccidental, el mismo proceso que transforma guata, viento, en bat en persa. La forma proto-irania burpaka designaba con toda probabilidad al gato salvaje, Felis silvestris ornata, la subespecie de las estepas centroasiáticas, bien presente en el área de formación de las lenguas iranias, antes de desplazarse semánticamente hacia el gato doméstico con la llegada de este a través de las rutas comerciales mesopotámicas, a partir del primer milenio antes de Cristo. 6. La raíz protoindoeuropea ulp y el campo semántico. La raíz proto-irania burpa es reconducible a una raíz protoindoeuropea que los comparatistas reconstruyen como ulpo o bulp, con una laringual inicial que explica algunos detalles de la evolución en las lenguas hijas. El campo semántico de esta raíz gira en torno a la idea de pequeño predador salvaje peludo, un animal que se mueve furtivamente, que tiene un pelo abundante y característico,
que vive al margen de los asentamientos humanos sin pertenecer plenamente a ellos. Esta raíz no es específica del gato ni de la zorra. Es una categoría más amplia que abarca a los dos animales, y quizá otros, como variantes de un mismo tipo biológico y de comportamiento. La especialización hacia la zorra o hacia el gato salvaje ha ocurrido por separado en las distintas ramas lingüísticas, en función del animal que en cada área geográfica representaba más típicamente esa categoría. 7. Las correspondencias indoeuropeas. Las correspondencias de la raíz ulp en las lenguas indoeuropeas forman una familia coherente y bien distribuida geográficamente. El latín vulpes, la zorra, es el representante más conocido en el área itálico-románica. La forma latina refleja regularmente la raíz protoindoeuropea. La el silábica da uel en latín, el mismo proceso por el que la forma ancestral hardco produce ursus, y la laringual es absorbida en la vocalización inicial. En latín, la misma raíz nunca se aplica al gato, que se designa en cambio con felis, pero el campo semántico compartido, pequeño predador salvaje astuto de pelo característico, es evidente. Las lenguas romances derivadas mantienen vulpe en rumano, volpe en italiano o similares para la zorra, pero no conservan la raíz para el gato. El griego alopex, la zorra, muestra la misma raíz con una vocalización diferente de la sonante. De la raíz protoindoeuropea se obtiene alop con alargamiento compensatorio de la vocal. De esta forma proviene el término médico alopecia, literalmente la sarna de la zorra, es decir, la pérdida de pelo típica de ese animal, que sobrevive en la terminología médica internacional como testimonio fósil de la antigua asociación entre esta raíz y la abundancia de pelo. El lituano vilpišis es la correspondencia báltica más directamente pertinente al tema del presente ensayo, porque designa específicamente el gato salvaje, Felis silvestris, y no la zorra. En lituano, la zorra se llama lape, término de otro origen. La forma vilpišis refleja la raíz protoindoeuropea con la vocal silábica el que da il en báltico, y el sufijo isis que es un formante nominal lituano típico. La especialización del término hacia el gato salvaje, y no hacia la zorra, en el área báltica muestra que en la prehistoria lingüística noreuropea fue el felino el que resultó más típicamente representativo de la categoría semántica. El osético gedi, la lengua irania hablada en el Cáucaso y descendiente del escito sarmata, presenta para el gato una forma que algunos comparatistas reconducen a la misma raíz irania de Gorbe, con una evolución fonética diferente en la rama irania nororiental. Si esta correspondencia es correcta, la familia se extiende desde el Irán central hasta el Cáucaso a través de la diáspora irania de las estepas. 8. Una denominación morfológica. Implicaciones culturales. La cadena etimológica reconstruida permite afirmar que el persa Gorbe nombra al gato por su naturaleza física y biológica. Un animal salvaje, peludo, predador, y no por un comportamiento sonoro ni por un hábito de interacción. Esta elección denominativa implica una mirada específica sobre el animal, la de quien lo observa como entidad biológica a caracterizar, no como convivente al que imitar o llamar. Es probable que la raíz burpaka designara originalmente al gato salvaje de las estepas iranias mucho antes de la llegada del gato doméstico de origen egipcio. Cuando éste se difundió en el área irania a través de las rutas comerciales mesopotámicas, probablemente en el primer milenio antes de Cristo, con intensificación en el período aqueménida y luego helenístico.
La palabra ya existente para el felino salvaje fue extendida al nuevo animal doméstico, como sucede a menudo cuando una especie cercana pero nueva entra en una cultura. Se usa el término ya disponible para la especie análoga conocida. El mismo proceso se observó en latín, donde felis, originalmente el gato salvaje, fue aplicado progresivamente también al gato doméstico importado de Egipto.